Estimadas maestras y maestros, muy buenas tardes. Les damos una cordial bienvenida a esta sesión en vivo, en donde les informaremos acerca de un tema muy interesante: las narrativas del proceso de reconocimiento a la práctica educativa. Para ello, contamos con la presencia del maestro Manuel Quiles Cruz, director general de reconocimiento, así como de la maestra Laura Baselis, subdirectora también del área de reconocimiento. A ellos les damos la más cordial bienvenida. Pues para ello estamos dándole la palabra al maestro Manuel Quiles Cruz. Adelante, por favor, maestro. Bueno, muy buenas tardes, maestra. Estamos Cámara, aquí. maestro. Sí, permite. Estamos precisamente aquí en esta transmisión hablando de la práctica educativa y permítanme que... Hablando de la práctica educativa, vamos a hablar de la práctica educativa en tanto podemos conectarnos y lo que nosotros estamos señalando es una serie de condiciones. Si me regalan las láminas, y vamos a hablar de la convocatoria de la práctica educativa que se ha publicado el 15 de mayo, ya en nuestra página de UCICAM, y desde ahí lo que vamos a empezar a hablar es de un contexto en el cual nos vamos a colocar para poder tener todo este acercamiento en nuestra convocatoria publicada el 15 de mayo, que está ya vigente para los registros correspondientes. En diciembre el contexto nos marca la famosa frase de quédate en casa, y esta frase de quédate en casa ha quedado marcada ya para toda la vida, porque en realidad ha sido una enseñanza bastante profunda, porque en diciembre recordaremos nosotros que en diciembre se dio a conocer que un virus rondaba el mundo, y que ese virus que rondaba el mundo había aparecido en el oriente, en China, y que desde ahí se podía pensar en la amenaza que llegaría rápidamente a todo el mundo. En enero se conoce que el virus empieza a llegar a México, y esta condición de que empieza a llegar aquí al país nos hace ver que estamos en alerta, en alerta de el sector salud nos empieza a educar, y del 23 de marzo a el propio mes de marzo se empieza a dar el total cierre de las escuelas. Las escuelas quedaron solas. Al quedar solas hubo muchas preguntas. Toda la gente se preguntaba qué había sucedido. Recordarán los maestros que se había convocado el 23 de marzo de 2020 a la reunión de Consejo Técnico Escolar, y las escuelas empiezan a quedar vacías. Estábamos sin clase, no parecía esto un aparato sólido, parecía que tambaleaba la sociedad misma cambió horarios, invertimos los propios horarios, y la pregunta fue siempre qué íbamos a hacer. Aparece una estrategia por parte de la Secretaría de Educación Pública, que es Aprende en Casa, y esa estrategia empieza a revolucionar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de todos sus elementos. Y los elementos estaban, aparte de los programas que se transmitían por televisión, estaba el uso de la tecnología y las recomendaciones que se habían hecho ya anteriormente. Como podremos ver en la siguiente lámina,
los maestros empezaron a generar acciones. Aquí es importante reconocer que no se olvida que las maestras y los maestros mexicanos enfrentaron con pasión su tarea durante la pandemia de 2020-2021. Si algo ha caracterizado al Magisterio Nacional, ha sido la pasión por el trabajo y cómo se traduce la disciplina en trabajo. Los maestros y las maestras y los maestros mexicanos empezaron a mostrar esa capacidad creativa para generar acciones que se habían iniciado desde Secretaría de Educación Pública, pero que también, dadas las condiciones en que estaba cada una de los elementos de la sociedad mexicana, estaba en crisis la condición educativa. Mostraron su calidad y se generaron estrategias que conocimos a través de las redes sociales, que conocimos inclusive a través de Facebook, y que estas estrategias mostraron calidad en el tono de el beneficio a las niñas y a los niños. Así que empezamos a mover una serie de estrategias, y durante la pandemia lo que sucedió es que se empezó a mostrar dentro de los campos normativos que hay en la educación mexicana, los maestros empezaron a crear, con esa pasión a la que yo refería, los medios y elementos para ayudar al logro de los aprendizajes. Incrementaron, como en la siguiente diapositiva lo podríamos ver, incrementaron y potenciaron sus cualidades personales y profesionales para ayudar a sus estudiantes, padres de familia y a la propia comunidad, como ha quedado demostrado por muchos profesores en el país. Lo que hay que reconocer es que la vocación de las maestras y de los maestros quedó demostrada en los momentos más difíciles de la pandemia. Buscaron los mejores recursos y generaron acciones traducidas en estrategias que incorporaron a su repertorio didáctico. De alguna forma, el repertorio didáctico se estaba enriqueciendo y todos estábamos aprendiendo, porque nadie puede negar que durante la pandemia entre 2020 y 2022 el magisterio ha aprendido, y lo mismo que la sociedad mexicana ha aprendido muchísimas cosas, de tal forma que en el caso de las maestras y de los maestros, el repertorio didáctico se empieza a enriquecer, porque hoy nos damos cuenta que somos capaces de hacer uso de una plataforma de comunicación o de crear grupos dentro de las aplicaciones sociales para lograr el máximo logro en nuestros aprendizajes, aunque redundante, iterativo. Por eso es que el reconocimiento a la práctica educativa adquiere una dimensión muy especial. Y esta dimensión es de trascendencia porque han existido momentos educativos muy brillantes. El caso de las jornadas de alfabetización con José Vasconcelos o el libro de texto gratuito, pero reconocer ahora a las maestras y los maestros desde la unidad del sistema para la carrera de los mismos y haber tomado la Secretaría de Educación Pública esta tarea, yo creo que es digno, porque los maestros en general han experimentado toda una serie de acciones educativas que primero se piensan y después se escriben, porque si algo ha sucedido también es que el ejercicio de la planeación, el ejercicio de la planificación ha cambiado también. Ha cambiado también la relación institucional entre actores educativos, ha cambiado también la relación entre padres y maestros, ha cambiado la relación
entre los mismos pares y estamos aprendiendo todos de todos. Y aquí es válida la afirmación de Paulo Freire: cuando aprendemos todos de todos y cuando hacemos de la educación un acto amoroso. Por eso invitamos a los maestros a que se registren y entreguen su narrativa, que es el punto central de esta tarde, para que puedan participar y hacerse acreedores a el reconocimiento a la práctica educativa, como lo va a explicar también la maestra Laura Bacelis. Muy buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, como menciona el maestro Manuel, tenemos una convocatoria que se publicó el 15 de mayo, que es para el reconocimiento a la práctica educativa que cada una y cada uno de ustedes implementaron durante la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2, el COVID-19 como lo conocemos. Todo en ese periodo, todo lo que ustedes hicieron, esto que plantea el maestro y estas imágenes que son tan representativas, ¿qué hicieron ustedes? Platíquenos. ¿A qué se enfrentaron? ¿Cómo iniciaron este proceso? Tal vez al principio comentábamos, decían ustedes, bueno, unos días de no ir a trabajar, de no tener a los alumnos, pero paulatinamente incorporarnos de la nueva manera de hacer escuela, de hacer la práctica educativa, es ahí justamente donde tuvimos el reto. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿A qué se enfrentaron? ¿Qué propósito los motivó a modificar las formas en que ustedes venían haciendo su práctica educativa? Porque las condiciones que vivíamos en ese entonces fueron difíciles y tuvimos que aislarnos. ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes? Es muy fácil, de verdad, compartan. Todos los que somos maestros hacemos un sinfín de actividades que se quedan en el aula o que se quedan solamente con nosotros. Este es uno de los mejores momentos, porque esta convocatoria pretende reconocerle a las maestras y a los maestros que estuvieron frente a grupo en esta contingencia sanitaria, y que esto que escriban y que hicieron, su práctica pedagógica, sea destacada por la originalidad, por la creatividad y por la innovación que ante enfrentarnos a un reto lo tuvieron que hacer. ¿Qué tendrían que hacer? Escribir una narrativa máximo de 5 cuartillas. En esas máximo 5 cuartillas, aparte la portada, nos tienen que platicar qué hicieron, cómo lo hicieron, y que ahorita en esta parte de la estructura se las voy a comentar. La portada, ¿qué es lo que debe de llevar? Los datos personales del autor, ¿sí? Cómo se llama, sí, su RFC, todos aquellos datos que nos den elementos que nos permitan identificarlo. El nombre, el CUR, el correo electrónico, sus números telefónicos para localizarlo. De los datos laborales que van a ir en la portada, ¿qué es lo que debe de aparecer? El nombre de la escuela, el centro del lugar donde trabajaron en ese periodo. También va a ser importante que pongan su zona, que pongan el nombre de la escuela, la clave del centro educativo donde laboran. Va a ser muy importante que elijan el nombre del tema y que cuiden en estas 5 cuartillas que ustedes nos van a contar, nos van a describir lo que hicieron, el nombre del tema que sea congruente con el nombre y con el desarrollo de sus 5 cuartillas. Que el título esté relacionado con el tema y con todo lo que hicieron. ¿Cuál es la otra parte de la estructura? Ya lleva la portada, ya lleva el título. En la introducción, ¿qué vamos a poner en la introducción? Al lector hay que introducirlo de una manera breve, clara. Vamos a contextualizar qué hicimos, cuándo lo hicimos, con quiénes lo hicimos. Es muy importante decir si eran niños preescolares y niñas, o que están en la primaria, o que están en la secundaria, cuál es el contexto, cuál es el entorno, a qué se enfrentaron, cuál fue el objetivo que ustedes se plantearon para resolver aquello
que tenían que estarse enfrentando. Han de recordar que muy al inicio de la pandemia y que muchos de los maestros nos platicaban cómo fue que sufrieron desde ustedes usar la tecnología, de cómo los niños tuvieron que ir viendo de alguna manera cómo resolver y estar subiendo todas las tareas o las acciones que ustedes dejaban y todo este proceso que llevó. En esta narrativa también platíquenos de lo que se dieron cuenta. A la hora de estar de manera virtual con los alumnos, tuve la oportunidad de ver a niños preescolares que rápido ya ni se veían en la pantallita y que ya estaban en el suelo con otra distracción, y el educador tuvo que hacer una serie de acciones para poder volver a captar de esta manera a sus alumnos. A todos nos tocó ver cuando ustedes hacían preguntas o intervenciones y los papás eran los que contestaban y los niños a veces ya lo sabíamos, estaban ocupados de otra manera. Todo lo que todos se enfrentaron, pero principalmente ustedes. Después de su portada, el título, la introducción, viene el desarrollo de la narrativa. ¿Qué es lo que van a poner en la narrativa? Y en esta parte del desarrollo, nada más es relaten todas las acciones que hicieron de tal manera que sea lo más sustantivo. Recuerden, tienen 5 cuartillas. Relátenos, platíquenos, hagan de cuenta que están escribiendo esa historia que solo ustedes conocen y que quieren compartir a otros en esta parte del desarrollo, y que va a ser un punto importante para compartir lo que hicimos, y que a la hora de leerlas todos vamos a aprender, vamos a compartir esas prácticas que cada uno de ustedes hicieron, que implementaron. Todo lo que pensaron es la misma planeación, lo que ustedes hacen, solamente platicado, y cada punto que ustedes hicieron, sobre todo lo sustantivo, díganos. Y finalmente, dentro de la estructura, la que sigue, por favor, vienen las conclusiones. En las conclusiones siempre va acompañada del alto que hacemos, esa reflexión que nosotros hacemos de la práctica educativa y que dijimos, a ver, este fue mi objetivo, ¿lo logré? ¿No lo logré? Esto fue lo que hice, ¿de qué me di cuenta? ¿Qué tengo que replantear? ¿Qué sí logré? ¿Y cómo fue que lo hice? ¿Para qué? Porque en este periodo que ustedes trabajaron de esta manera, buscaron hacer todas una serie de estrategias pedagógicas para lograr el máximo logro de aprendizaje de las niñas, de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes que están con ustedes en el salón y que ahora estaban a distancia. Y finalmente están las evidencias. En esas evidencias, nosotros los maestros siempre hacemos algo, o son fotografías, o son videos, o algunos podcasts, o algunas grabaciones que nos permiten retomar y dar cuenta de todas estas actividades que desarrollamos. No se les olvide que está la convocatoria, al final les vamos a dar la liga, ahí vienen todos los detalles, pero realmente es muy sencillo participar y es solamente hacer y que nos platiquen qué hicieron. Maestro Manuel. Efectivamente, los invitamos a que nos entreguen, en su estado con su autoridad educativa la narrativa. Y la narrativa es algo que hemos vivido, porque si hemos vivido, como ejemplifica esta imagen, hemos vivido el trabajo del magisterio y hemos vivido también las relaciones con padres de familia. Hoy, como ayer y como será mañana, están reafirmando la convicción de ser maestra, de ser maestro, y están reafirmando la condición de nuestra identidad profesional, porque nos permite reflexionar sobre el importante papel que cada uno de ustedes cumplió en estos 24 meses. Los maestros necesariamente, y así está evidenciado, generaron muchas acciones. En la siguiente lámina, por ejemplo, que es una lámina que seleccionamos porque ejemplifica cómo un niño está tomando clases a través de la televisión,
Lo que ejemplifica el programa es de que así como la Secretaría de Educación Pública generó acciones propias para mantener el logro educativo y también pues la atención que se tenía que dar a todo el alumnado, los maestros empezaron a generar muchas acciones. Por ejemplo, entre otras, hubo maestros que generaron materiales, hubo quien hizo webinar, hubo quien empezó a enseñar sin pretender enseñar, pero que a través del webinar transmitía el propio conocimiento. Hubo quienes hicieron grupos de trabajo, hubo quienes publicaron libros que están relacionadas con el uso de la tecnología, con las aplicaciones, con las plataformas. Hubo quienes hicieron canales de video, quienes hicieron páginas de Facebook, quienes hicieron trabajos diversos. Y esta gran variedad llevó a los maestros a ejecutar acciones que a veces diríamos que nos resultan sorprendentes, pero que en el magisterio mexicano pueden ser comunes porque son muy atractivas. Y todas las acciones, desde aprender en casa o salir, como en la siguiente lámina se expresa en esta imagen, el maestro que sale con su pizarrón apoyado ahí en su troca, dirían en el norte, y que empieza a enseñar al alumnado. Así hubo muchas acciones. Lo que necesitamos es que nos narren, que nos platiquen, así de manera coloquial. No es una exigencia metodológica como si fuera un ensayo o como si fuera una tesis. Es algo que debe de ser natural, porque si algo hicieron las maestras y los maestros mexicanos de manera natural fue mover la capacidad intelectual de sus estudiantes. Y eso lo pueden platicar, como bien lo ha marcado la maestra Laura Baselis, platíquenlo en la redacción. Hay situaciones que en la redacción misma empiezan con escribir. Y lo que pensamos nosotros es que hay una lógica de la escritura que, aunque no se explique en su totalidad, pero que todos la hemos usado, escribir con enunciados que empiezan con mayúscula y que terminan con punto y que son enunciados completos. Por eso, cuando este maestro sale a la comunidad, sale a pie de carretera prácticamente a enseñar, lo que está haciendo es colocarse como un ejemplo de superación personal y de superación profesional. Suena tal vez muy pretencioso, pero lo que sucede es que se muestra como un ejemplo de superación personal y profesional, y que como el trabajo que vienen desarrollando los maestros, para terminar esta parte, si me permiten la siguiente lámina, nada más para ver los temas de la participación, y concluyo esta parte nada más señalando dos cuestiones. El Magisterio Nacional se mostró como un efectivo motivador. Eso que ustedes hicieron con sus alumnos, platíquenlo, escríbanlo, porque si algo se observó es que se pudo traducir una disciplina en trabajo, y eso es verdaderamente invaluable. Traducir la disciplina en trabajo también va educando a la larga. Y en las temáticas son 4, y estas temáticas las empieza a comentar la maestra Laurita y las concluyo, las redondeo para darle forma a los temas. Gracias, Manuel. Efectivamente, los temas en los que van a poder enmarcar su narración son 4. No se les olvide que el tiempo en que ustedes van a narrar la narración es en aquella práctica educativa que ustedes hicieron del marzo de 2020 a marzo de 2022. Hay que cuidar que en ese tiempo estaban frente a grupo y pudieron hacer esta intervención pedagógica, porque uno de los requisitos es que sí sean maestros frente a grupo. El primer tema de participación tiene que ver con las estrategias pedagógicas
para fortalecer el máximo logro educativo. Si ustedes se dan cuenta por el tema de participación, es lo que hacemos cada día en el aula y que ahora lo hicimos a distancia. ¿Qué es lo que pueden entrar ahí y enmarcar esta narración que van a hacer? Bueno, son todos los espacios, ya sea ahora fue a distancia, que creamos estos encuentros que tuvimos de tal manera que pudieron resolver todos los problemas educativos que identificaron en un niño, en dos niñas, en un grupo, en el grupo o en la escuela. Es este quehacer que nos encontramos día a día y ese reto de problemas. ¿Cómo aprenden mis alumnos? ¿Qué tengo que hacer? Y ese sería el primer tema de participación. Todas las estrategias pedagógicas que ustedes incorporaron para buscar el máximo logro educativo. La segunda tiene que ver con los materiales educativos de apoyo al aprendizaje. ¿Qué tiene que ver aquí? Como lo decía el maestro Manuel, tienen que ver todas las producciones creativas que ustedes hacen día a día, en las cuales se abordan los contenidos o se apoyan y los planes y programas de estudio. O sea, son todo aquello que ustedes se apoyan para abordar los contenidos de los planes y programas de estudio y que ustedes buscan cómo innovar y cómo esos materiales me van a apoyar para traducir este diálogo con mis alumnos y a mis alumnas enfocados al aprendizaje. Es todo lo que ustedes producen, es todo con lo que ustedes se apoyan, incluso también es aquello con lo que hacen con los alumnos. No se les olvide, solamente es narrar lo que hacemos cada día, en todo momento, en este quehacer educativo tan importante. El tercer tema son las tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. Aquí tiene que ver todo aquello que ustedes utilizaron y que seguramente primero tuvieron que conocer, aprender a usarlo, y fue una forma innovadora de poder llevar a cabo nuestra práctica educativa. Seguramente, como a mí y a muchos les dio miedo empezar el uso de las tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje, y que ahora muchos de ustedes son expertos y que lo van a seguir utilizando. Es todo esto que ustedes utilizaron para transformar la manera de hacer la escuela, el uso de las plataformas digitales, y que ustedes realizaron a través de esta interacción que tuvieron con sus iguales, con sus autoridades, pero principalmente con sus alumnos, con sus alumnas, con las familias, padres y madres de familia de sus alumnos, y que con ello ayudó mucho, que era lo que teníamos al alcance, el logro de los aprendizajes. Y finalmente está el trabajo educativo en el entorno comunitario. Ese es el cuarto tema en el que pueden enmarcar su narrativa. Muchos nos apoyamos de la gente que está alrededor de donde está ubicada la escuela. Nos apoyamos de los padres, nos apoyamos de las madres, nos apoyamos de los conocidos o del vínculo que tenemos con la comunidad, en la papelería, en algún comedor o en aquel lugar que estaba abierto o que tuvo abierto o que se facilitó para poder dejar materiales, para pedir el apoyo, para que por medio de ahí pudieran los alumnos recoger algunos materiales que ustedes hicieron para apoyarlos. Todo eso que ustedes hicieron con apoyo del entorno comunitario, también es el momento de platicarlo. De verdad, es importante y este es el momento de que ustedes puedan participar, porque este tiempo, durante muchos años, los años que tenemos de servicio, este tipo de reconocimiento no se había dado. Y muchos soñábamos con decir, yo quiero que sepan y conozcan lo que hago aquí en mi aula solito o solita. Este es el momento de hacerlo, de platicarlo, de compartirlo, porque estamos seguros que tienen mucho que expresar, mucho que decir y mucho que compartirnos para que otros aprendamos. Maestro Manuel. Efectivamente, maestros, hay mucho que decir. Es el momento de decir todo lo que hemos hecho en el trabajo en pandemia, sobre todo en el caso de las prácticas educativas, porque permítanme hacer un recuento en este sentido, porque hoy la práctica educativa es diferente. A partir de que se ha trabajado en la virtualidad,
se consideran también la intervención y la intención pedagógica, porque ustedes para intervenir, tuvieron una intención pedagógica y esa intención pedagógica es lo que vale mucho conocer. Porque cuando ustedes nos narren lo que hicieron y cómo ayudaron en la transformación de los sujetos, en este caso de sus niñas y de sus niños, entonces ahí vamos a darnos cuenta cómo esta idea donde el conocimiento, el saber y la reflexión van a dimensionar a las acciones de las maestras y de los maestros en un sentido histórico, social y también político, por supuesto, porque todo acto educativo es un acto político y desde ahí la práctica educativa cambia. Y al cambiar la práctica educativa, no nada más cambia el sentido de la elaboración de la estrategia pedagógica o de la elaboración de los materiales para el apoyo al aprendizaje, porque lo que está sucediendo es de que se dio una producción creativa por parte de las maestras y de los maestros que pusieron a disposición de sus estudiantes durante estos meses de pandemia todo su saber y todo su conocimiento. Y lo que hicieron fue abordar contenidos de los programas utilizados por ustedes en torno a la innovación y en torno a particularidades específicas de su contexto. Eso es lo que pueden platicar, porque lo que ha sucedido y lo que vamos a conocer a través de las narrativas va a adquirir un sentido histórico. Aquellos maestros que hicieron ensambles de asignaturas, guías orientadoras, lecturas de trabajo, cuadernillos, publicaciones diversas, publicaciones formales, todo eso nos lo pueden platicar igualmente como el trabajo de las narrativas en el uso de la tecnología. Por eso nos han señalado bueno, ¿cómo se van a entregar las narrativas? ¿Cómo va a llegar? ¿Cómo las van a conocer ustedes? Lo que se ha generado desde la unidad del sistema y la maestra de la Piña ha instruido a que en los estados van a existir sedes donde la autoridad educativa de la entidad a la que corresponda la estancia de ustedes les va a recibir su trabajo, pero estos trabajos, el primer momento de entrega tiene que ser la escuela. La escuela tiene que ser el primer momento de entrega porque desde ahí va a generarse el trabajo para la valoración de las propias narrativas. ¿Qué puede suceder si algún director no quiere recibirles la narrativa? Si algún director no les quiere recibir la narrativa, ustedes la pueden registrar como lo van a poder hacer a partir del 14 de este mes. Va a haber una liga donde van a poder entrar y se van a poder registrar directamente en la unidad del sistema. Nada más se van a registrar y van a tener que entregar su narrativa en la escuela porque su autoridad educativa va a ser avisada desde aquí. Por eso, cuando entreguen ustedes, les vamos a regresar un comprobante de registro. Así empieza la entrega de las narrativas. También yo quisiera adelantar un poquito, porque algunos maestros pueden tener dificultad para elaborar la redacción. Apóyense con otro compañero, auxíliense de aquellos maestros que tienen experiencia para poder dejar plasmada una redacción que sea motivadora, que sea atrayente, porque si algo tenemos los maestros es que podemos motivar a nuestro alumnado y podemos atraer a la comunidad escolar para que colabore con nosotros. Esto es muy importante en las narrativas, porque las narrativas, aparte, habrá acciones paralelas, como el caso, por ejemplo, de foros. Se van a organizar unos foros donde usted maestra, donde usted profesor, van a poder presentar estas narrativas que serán recibidas a partir del 16 de mayo y hasta el 24 de junio de 2022. Es decir, el 16 de mayo del mes pasado, obviamente, estamos ya en el día 9, tenemos hasta el 24 de junio para entregar nuestra narrativa en la escuela. Y después tendremos la revisión y la valoración de las propuestas que se va a realizar
entre el mes de julio y el mes de agosto. Del primer día del mes de julio al día 5 de agosto de 2022 se van a revisar y se van a valorar estas propuestas que yo creo que van a darnos evidencia de todo el trabajo de que somos capaces las maestras y los maestros mexicanos. Sin duda alguna, hemos adquirido un lugar nuevo ante la sociedad mexicana porque cada uno va haciendo su trabajo. Aunque a veces el trabajo pueda sonar individual, pero la verdad es de que en pandemia y alejados unos de otros, tuvimos que echar mano de lo mejor. La publicación del resultado del reconocimiento a la práctica educativa va a ser dado a conocer el día 10 de agosto de 2022. Quiere decir que desde el día de hoy y hasta el 24 de junio, en la escuela le van a recibir su narrativa. A ver qué pasa. Ustedes podrán decir, a ver, maestro Quiles, si usted está diciendo que entregamos ya desde ahorita hasta el 24 y yo no he redactado. Bueno, aprovechen este fin de semana, siéntense a redactar porque es un ejercicio que ustedes pensaron, pero que hoy tienen que traducir esa manera en que lo pensaron y lo ejecutaron en un texto sencillo, que puede inclusive ser coloquial, pero que nos deje la idea de que hicieron un trabajo de trascendencia, un trabajo original, un trabajo creativo, un trabajo innovador, un trabajo impactante, características que los maestros le sabemos poner a nuestro trabajo y que yo digo, ¿a quién no le gustaría recibir un reconocimiento? Y reconocimientos puede haber muchos, pero reconocimiento a la práctica educativa será únicamente en 2022. Y 2022 será este año en que ustedes puedan manifestar su narrativa coloquialmente, con mejores recursos técnicos, con mejores elementos o con menos elementos, pero que se sienta a través de sus evidencias que hicieron el trabajo. No es una tesis, no es un ensayo, es simplemente que nos den a conocer qué hicieron. Y la publicación de resultados que se va a hacer el 10 de agosto nos va a llevar a otros eventos. Muy probablemente se podrá hacer una memoria visual, una memoria documental. Aparecer en una memoria documental, pues creo que sería un buen reconocimiento también. Sería muy grato porque además lo que están haciendo ustedes al hacer su narrativa es organizar cómo van construyendo su trayectoria. Y la trayectoria es fundamental porque cuando nos damos cuenta cómo vamos trabajando, nos vamos percatando de cómo se va conformando la trayectoria. ¿Qué va a pasar, maestra Laurita, con la revisión y valoración de las narrativas? Con todo gusto, maestro Manuel. Ustedes van a entregar a su escuela, que ese es el primer camino, como lo mencionó el maestro Manuel, ese es el primer lugar. Ahí cada director, con los elementos que tiene, va a establecer un comité dictaminador. ¿Esto qué va a pasar? Se revisan y se valoran cada una de las narrativas entre el 1 y el 15 de julio. Posteriormente, las que salgan seleccionadas pasan al siguiente periodo de revisión y valoración, que es el comité dictaminador de cada supervisión escolar. Esto se va a llevar a cabo entre el 15 y el 22 de julio, de tal manera que tengan este tiempo con el comité que cada supervisión determine para poder revisarlas, valorarlas y ir seleccionando aquellas que están en este proceso para el reconocimiento. Posteriormente, y conforme a la estructura que tenga cada entidad federativa, ya sea el sector, ya sea la dirección o el área que sea homóloga, pasa a ese proceso la revisión y valoración de las narrativas. Va a estar el comité dictaminador que determina ahora sí que cada autoridad educativa, y esto va a pasar entre el 25 y el 29 de julio. Finalmente, está el comité dictaminador de la entidad y esto va a suceder entre el 1
y el 5 de agosto. Tal como dijo el maestro Manuel, para que se puedan tener ya los resultados finales a partir del 10 de agosto y se conozca quiénes son o cuáles narrativas y sus autores son los que van a poder ser, podremos entregarles en un evento público este reconocimiento. Maestro Manuel, para irnos despidiendo. Sí, y la verdad es de que organizar un evento público también adquiere un valor, y no quiero ser exagerado, pero la palabra podría ser inconmensurable. Inconmensurable porque a las más de 1,100 maestras y maestros que nos están viendo en este momento, 1,100 maestras y maestros que nos están mirando, que están escuchando, les queremos compartir que este evento público para el otorgamiento del reconocimiento va a ser un evento trascendental en la educación mexicana, porque es una manera diferente de reconocer el trabajo de las maestras y de los maestros. Una vez que se entreguen los resultados y que cada entidad publicará también a quienes los van a representar en la recepción del reconocimiento, en la unidad del sistema para la carrera de las maestras y de los maestros tendremos también los nombres de las maestras y de los maestros que se hacen acreedores a recibir este reconocimiento. Este reconocimiento, maestra Laurita, será a través de una medalla y de un diploma, que a mí me gustaría recibir la medalla, por supuesto, pero no puedo concursarla. Pero ustedes que sí la pueden concursar, de verdad que sería inconmensurable su recepción. A mí también me gustaría mucho recibirla, y cuando estuve frente a grupo como educadora, como maestra de secundaria, siempre quise un reconocimiento donde me entregaran lo que fuera posible, pero donde diera fe y legalidad de lo que hago, a lo que me enfrento día a día, y este es el espacio de ustedes y los estamos esperando. Va a ser un gusto ir viendo estas participaciones, estos registros y esas narrativas. Maestra, maestro, este es un momento para participar. Es muy sencilla la forma en que ustedes pueden participar, que por cierto las medallas están muy bonitas, y que va a ser un momento para que ustedes den a conocer lo que ustedes hacen día a día. Y efectivamente, maestras, nos están preguntando, hay varias preguntas en el chat de UCICAM, y nuestra compañera, la maestra Jessica González, nos va a orientar en estas preguntas, por favor. Claro que sí, maestro. Voy a dar comienzo con la primera pregunta, que es de Catacana Ravelo. Si salgo beneficiada en mi narrativa, pero tal vez me encuentre de licencia por gravidez, ¿qué pasa? Pues va a recibir su medalla, maestra. Por supuesto que va a recibir su medalla. Y además con doble felicitación, porque la condición de dar a luz a un ser también es digna de felicitarse, y usted va a recibir su medalla. La autoridad educativa, aunque no se la entregue el día en que se señalará para las entregas, se la entregará posteriormente, y nos felicitaremos también de participar de estos grandes eventos. Muy bien, maestro. La siguiente pregunta de Sonia Hernández. Favor de explicar la entrega de evidencias. La entrega de evidencias se va a hacer físicamente. La entrega de evidencias se va a hacer cuando entreguen la narrativa también, y cada comité en las instituciones o en el nivel de la zona escolar o del sector, según corresponda, señalará cómo será esa recepción. En ese sentido, las evidencias que están marcadas en la convocatoria están ahí perfectamente señaladas, y pueden ser inclusive videos, aparte de los textos, fotografías, ¿sí? Inclusive podrían ir hasta ligas que los lleven a canales de YouTube o que nos lleven a otras referencias, porque cargar referencias muy pesadas en los sistemas no es lo más correcto para esto que queremos que sea sencillo, ¿sí?
y solamente es en el momento de entregar la narrativa, van anexas en la forma como consideren ustedes todas las evidencias. Sí, remítanse a la convocatoria porque ahí les dicen cuántas fotografías pueden ser, cuántos minutos en cada video, o sea, para que tengan esa precisión, y van a ir anexas, y en el lugar donde ustedes lo entreguen, les darán un documento donde digan que entregaron la narrativa y las evidencias. Esa es la forma. La siguiente pregunta de Olga Montt: ¿a dónde se debe mandar esta información? Las escuelas son los espacios que inicialmente van a recibir. Cuando hemos señalado esta tarde que a partir del día 14 va a haber una liga en la página de UCICAM, es nada más para inscribir el nombre, breves datos que se les va a pedir y que relacionados con la plataforma Venus, aparecerán sus datos ahí porque ya se tienen, y que además el uso de la plataforma facilita mucho este registro, y después tendrán que ir a la escuela a entregar sus narrativas. Sí, el primer lugar, como dice el maestro Manuel, es la escuela, es con su director. Posteriormente, las que salgan de ahí van a la zona. Si hubiera algún problema en la dirección porque no hay director, pueden recurrir a la zona y sí respetar la estructura. Si tuvieran alguna otra dificultad, como mencionó el maestro Manuel, a partir del 14 de junio van a poder registrarse en la plataforma de la UCICAM, y esta información la autoridad educativa la va a tener porque nosotros como UCICAM se la vamos a dar, y la autoridad educativa los va a contactar. Pero no va a haber ninguna situación, hay muchas maneras de resolver el ingreso de la narrativa. Muy bien. La siguiente pregunta de Lisette Concha: ¿qué pasa si perdí todas las evidencias de mi práctica a distancia? Yo creo que no habrá problema. Voy a explicar y voy a dar una razón. Algunos perdieron sus evidencias. Algunos otros las dejaron registradas con una liga. Algunos otros en YouTube. Yo creo que si la maestra, en el caso de la maestra Lisette Concha, nos platica su narrativa y la entrega a su autoridad educativa, ellas y ellos, los maestros de esa escuela y la autoridad educativa, son testigos de lo que hizo la maestra Lisette Concha y podrán valorarla. Yo creo que en ese sentido no debe de haber problema. Necesitamos facilitar este proceso para que los maestros nos platiquen. Es más importante su narrativa. Claro que las evidencias son importantes, por supuesto, en todo proceso, pero la narrativa testimoniada por su autoridad educativa es más que suficiente. Laurita. Y que incluso, maestra, puede usted reconstruir para apoyar. Fíjese, las evidencias nos apoyan lo que narramos, lo que escribimos. Si por alguna razón se perdieron, intente recuperarlas, replantearlas, aunque no sean en ese tiempo ahorita, pero que sirva para apoyar lo que estoy leyendo. Son dos alternativas, la que da el maestro y yo tres, bueno, pues yo la reconstruya, la hago ahorita con el grupo que tengo, de tal manera que me ayude a dar cuenta lo que hice y describo en la narrativa. Porque efectivamente también hay maestros que están reconstruyendo todo lo que hicieron en pandemia, ¿eh? Bien, maestra. Muy bien. La siguiente pregunta. Carmen Aceves: ¿también lo pueden hacer los próximos y futuros maestros? Bueno, yo creo que Carmen Aceves ha de ser una maestra en formación que está en una escuela, que participó también de esta manera de trabajar. Y yo creo que ahí sí no podríamos darle la oportunidad, sino que la convocatoria es muy clara. Son maestras y maestros frente a grupo en el periodo de marzo de 2020 a marzo de 2022. Así es que necesitamos que estén frente a grupo, que no sean los futuros maestros. Les agradecemos su interés, pero seguramente cuando se incorporen a la actividad profesional en el magisterio, podrán participar de otra etapa como esta. La siguiente pregunta de Nadia Maya: ¿cuántas narrativas por zona o sector se van a seleccionar como creativas, novedosas, etcétera?
Creo que todos los que participen merecen ese reconocimiento. Sería sensacional y sería ideal que todos merezcan ese reconocimiento. Pero como en todo proceso también, yo creo que aquí lo primero es tener la narrativa. Si en una escuela hay 3 o 4 narrativas finas, efectivas, que sean originales, creativas, porque puede suceder, ¿sí? Si de acuerdo al propio contexto, en la supervisión escolar y los comités deciden qué se tiene que hacer con esas narrativas, seguro que los maestros van a participar y efectivamente estarían en esa condición, porque están en la condición de merecer ese reconocimiento, eso es indudable. Todos hicieron un buen trabajo, pero también bajo esta serie de convocar se necesita seleccionar. Eso es algo natural también en todo proceso que en forma voluntaria yo me presento para participar. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer es que seguiremos dando información para señalar la cantidad de reconocimientos que se podrán otorgar y que esta cantidad de reconocimientos se tendrá que hacer a nivel de entidad federativa, Laurita. Sí, yo coincido plenamente. De momento sí queremos que todos participen y que salgan de cada escuela, de cada zona y de cada parte de la estructura las narrativas que sean valoradas, que sean revisadas y que tienen que continuar en el proceso. Ya en cada entidad determinarán el número a la hora que llega ya justamente al comité dictaminador de entidad. Por lo pronto lo que hacemos es es genial, hablábamos con un director, que todos tus maestros participen. ¿Cómo se pueden ayudar entre iguales a revisar sus narrativas, a cómo nos vamos apoyando y que participen todos? Sí se va a cuidar el proceso de revisión y valoración y queremos que sean muchas porque todos se la merecen. Vamos a ver cuáles van llegando. La siguiente pregunta de Fernando Yuri Luna. ¿La redacción se hará en primera persona como una narrativa personal? El ejercicio lo hizo una persona. Generalmente hablamos en tercera persona en trabajos formales como el ensayo o como la tesis. Pero en este caso, ¿qué más que el maestro pueda platicarnos con ese yo hice, yo realicé, propuse, lo logré, me sentí satisfecho, mis alumnos avanzaron? En esa primera persona se adquiere una dimensión diferente en este proceso de reconocimiento a la práctica educativa. Pero usted puede redactarlo, Fernando, Yuri Luna Barriga, creo que es él. Yo estoy siguiendo también aquí el chat. Usted lo puede redactar como se sienta más a gusto. ¿Quiere redactarlo en primera persona? Sensacional. ¿Quiere redactarlo en tercera persona con un orden metodológico más fino? Bienvenido. Usted está en la libertad de redactarlo como usted lo crea conveniente. Siguiente pregunta. Evísime Macías. ¿Se puede compartir aunque ya no se elabore en la escuela donde se realizó esa práctica? Claro que sí se puede compartir. Vamos a pensar que yo estuve en la escuela 16 de septiembre, yo ahora estoy en la Benito Juárez. Yo hice una práctica educativa en la escuela 16 de septiembre, ahora me encuentro en otra escuela. Pues tan sencillo como que tenemos que creer en los maestros. Creo que esta parte de creer en los maestros es muy importante. Y le creemos al maestro o a la maestra que nos haya preguntado que lo entregue. La puedo entregar, por supuesto que la puedo entregar porque es un trabajo que hizo, que realizó y que a lo mejor en su caso tiene las evidencias necesarias para poder mostrar que efectivamente hizo el trabajo. Y creo que no habría más. Alguien pudiera decirme que si pido una constancia de la escuela 16 de septiembre, también es válido. También es válido que lleve la constancia de la otra escuela. Finalmente, lo que necesitamos es que participen, que nos muestren su experiencia
para que los foros que se realicen, las memorias visuales o las memorias documentales, tengan la palabra del maestro. Es necesario escuchar y leer a los maestros mexicanos. Y si no importa que se haya cambiado, sí puede participar. Acuérdense que lo estamos enmarcando en marzo del 2020 a marzo del 2022. Si yo me cambié de escuela, claro que puede participar y estamos seguros que la autoridad donde estuvo le podrá dar algún documento que avale que usted estuvo ahí realizando su práctica educativa. Y también sería lo mismo, si yo en ese entonces estaba frente a grupo y ahora ya estoy en un proceso diferente, también puede, de promoción, por decirlo de alguna manera, también puede participar porque en ese periodo está cumpliendo con el requisito de haber estado frente a grupo. Participe, maestro, no lo dude. Lo esperamos. Muy bien. La siguiente pregunta de Ivette Gámez: si participamos en este reconocimiento, ¿no afecta a concursar en promoción horizontal? No, definitivamente no. Este es un reconocimiento especial, podríamos señalarlo así, a la práctica educativa realizada, como bien dice la maestra Laura Baselis, entre marzo de 2020 y marzo de 2022. No le afecta si participa en algún otro proceso, sea la promoción horizontal, la vertical, las horas adicionales. No, esta es la demostración del trabajo que hicieron los maestros y que la sociedad mexicana, cuando conozca esto que hizo el Magisterio Nacional, va a mirarnos de una manera diferente también. Muy bien, la siguiente pregunta: ¿dónde se consulta la rúbrica? En primer lugar, no hay ninguna rúbrica, es solamente elaborar única y exclusivamente con esta estructura que yo les platiqué, su narración, su narrativa. Nada más, que tenga esta estructura, lo que les fui pidiendo, esta congruencia, y ya de alguna manera, ya una vez que ustedes la puedan ingresar, pues ya en el proceso de revisión y valoración van a ir viendo cada una de las narrativas para que puedan ver cuáles continúan en el proceso, pero no hay rúbrica. Por favor, no se preocupen, es más sencillo el proceso y es de verdad, por favor, no dejen de participar. Quítese ese pendiente, maestro, no hay rúbrica. Usted haga su narrativa, platíquenos, descríbanos y va a ver que le va a ir muy bien. Hay una pregunta muy frecuente que es de Ara Tatiana Holguín: ¿cuántos reconocimientos se dan por estado? ¿Cuántos reconocimientos, perdón? Se dan por estado. Se dan por estado. Bueno, en realidad ahorita no tenemos el dato porque necesitamos primero que participen. Una vez que sepamos cuántas maestras y cuántos maestros van a participar, vamos a dar este dato, pero lo que sí les podemos asegurar es que participar les va a dar una mirada diferente en el Magisterio Nacional. No nada más por recibir una medalla, por recibir un documento, una constancia en un papel fino, sino porque la participación les va a facilitar reconocer esos elementos de la práctica reflexiva en términos de prácticas educativas. Pero le diremos a los maestros mexicanos cuántos reconocimientos se van a entregar y cómo se van a entregar, y para eso se va a realizar el evento nacional. ¿Sí? Además de que tendrán la posibilidad de participar en las 3 actividades alternas, paralelas, diría yo, como son los foros, como son la memoria visual y como es la memoria documental. Muy bien. Juan Carlos González: ¿se van a publicar las narrativas ganadoras? Sería ideal. La memoria documental, ¿a quién no le gustaría verse publicado en una memoria? A mí sí. Participar y ser publicado en una memoria, aunque esta memoria sea virtual, por las mismas condiciones que estamos viviendo, creo que es un doble éxito para el magisterio y para la maestra o la maestra que participe. Sí, está planteándose la posibilidad de hacer estas memorias documentales y sería sensacional que todos estuvieran publicados, pero tampoco
hay que ser realistas. ¿Se van a publicar? Sí. Y vamos a poder ver algunas otras acciones también. Ya eso lo comentaremos también y de alguna forma así es como lo estamos mirando ahorita. Y vamos a tener varias sesiones para ir dando la información porque hay mucho que está en proceso de construcción. Lo primero que queremos es ver que ustedes se activan, que ustedes participan, porque sobre de ello es que se van haciendo una serie de acciones. Vamos a estar dando la información que en este momento, como dice el maestro Manuel, está en proceso. Y en ese sentido, lo que yo sí les quiero decir es, nos importa mucho, mucho reconocer su práctica educativa, su experiencia. Por ello, los invitamos a que participen. Por favor, los estamos esperando. Muchas gracias, maestra y maestro. Con esta pregunta damos por terminado esta parte de la sesión. Recordemos que para la siguiente, el martes 14 de junio, tendremos una sesión en donde hablaremos acerca del proceso de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica. Muchas gracias por su participación. Esta y todas las otras sesiones se podrán consultar en nuestra página de YouTube y Facebook. Gracias, maestras, maestros. Hasta luego. Pronto. Hasta pronto. Buenas tardes.